Me recuerdo que aquí nos quedamos, ¿verdad? Bueno. Dentro de las otras funciones integradoras que tenemos que ver del sistema respiratorio, esta es muy interesante porque vamos a tener funciones integradoras que van a compensar los cambios que vamos a encontrar cuando subimos a grandes alturas, pero van a haber reacciones de compensación que van a ser inmediatas y van a haber reacciones de compensación que van a ser más a largo plazo, ¿sí? No es como en el ejercicio que todas las reacciones se van a dar en el momento, porque necesitamos aumentar el aporte de oxígeno. Aquí, pues, dependiendo también de la altura a la que subamos, ¿verdad? Pero si estamos acostumbrados a cierta altura, por ejemplo, los que viven en regiones más bajas de la corteza terrestre, sí van a encontrar cierto tipo de cambios cuando suban, por ejemplo, se vayan a alguna parte alta en San Marcos o en Huehuetenango, o se vayan a algún país en donde van a estar viviendo en una montaña o pasando el tiempo en una montaña, entonces sí se van a dar cuenta de ciertos cambios que van a haber, ¿verdad? Una de las cosas que pasa a grandes alturas es que va a bajar la presión atmosférica. Si baja la presión atmosférica, recuérdense que la presión inspirada de oxígeno desciende, ¿verdad? Acuérdense que para calcular la presión inspirada de oxígeno tenemos que multiplicar la presión barométrica por 0.21, que es la fracción de oxígeno que hay a cualquier altitud de la corteza, ¿verdad? Terrestre. Entonces, esto nos disminuye la presión inspirada de oxígeno. Si captamos menos cantidad de oxígeno de la atmósfera, entonces obviamente la presión alveolar de oxígeno va a pasar, ¿verdad? Va a bajar, perdón. Si va a bajar la presión alveolar de oxígeno, va a bajar la presión arterial de oxígeno también, ¿sí? Entonces, esto va a activar quimiorreceptores arteriales, ¿sí? Que nos van a obligar a aumentar, y luego la presión alveolar de oxígeno cuando desciende, lo que va a obligarnos es a aumentar la ventilación. Entonces, el mecanismo inmediato que va a ocurrir cuando desciende la presión alveolar de oxígeno es aumentar la ventilación. Vamos a empezar a respirar más rápido y más profundo, ¿verdad? Al poco tiempo de estar ventilando más, vamos a empezar a tener este cambio, que es una alcalosis respiratoria. ¿Por qué alcalosis? Porque si estamos respirando más rápido, estamos eliminando más cantidad de CO2. Toda persona que empieza a ventilar más rápido por la reacción que sea, va a empezar a disminuir las cantidades de CO2, excepto en el ejercicio, ya se recuerdan, ¿verdad? Porque en el ejercicio producen más CO2 nuestro cuerpo. Pero en el caso de subir a grandes alturas, no. Entonces vamos a empezar a tener una alcalosis respiratoria. Obviamente esta alcalosis respiratoria, que no va a ser muy pronunciada, pero sí se va a dar, ¿verdad? Va a generar con el tiempo una compensación a través del riñón. ¿Qué va a hacer nuestro riñón? Va a empezar a eliminar bicarbonato, que es una base, ¿verdad? Y entonces va para restablecer el pH a sus valores normales, ¿sí? Entonces, ahora, esa eliminación de bicarbonato a través del riñón se va a tomar de varias horas a días, ¿sí? Dependiendo los niveles de pH, cómo se nos eleven, entonces le va a tomar al riñón varias horas compensar metabólicamente. ¿Qué otra cosa va a pasar? Va a ocurrir que si la disminución del PO2 alveolar va a ser muy importante, lo que vamos a tener va a ser un aumento de la resistencia vascular pulmonar. ¿Por qué esto? Recuérdense que bajos niveles de presión alveolar de oxígeno es uno de los principales reguladores del flujo sanguíneo pulmonar. Si hay bajas concentraciones de oxígeno a nivel alveolar, se va a producir vasoconstricción. ¿Esto qué va a pasar? Va a aumentar la resistencia pulmonar, va a aumentar la presión en la arteria pulmonar, ¿sí? Si el cambio es muy crónico, obviamente el ventrículo se va a hipertrofiar un poco, ¿verdad? El ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque se está peleando con mayores presiones. Si el descenso de la presión alveolar no es muy pronunciado, pues este cambio tampoco va a ser muy pronunciado, ¿verdad? Pero eventualmente si es así, sí va a ocurrir esto, ¿sí? Ahora, este cambio de la hipertrofia ventricular no se va a dar de forma aguda, se va a dar de forma crónica. Por eso les digo que es un cambio que no se va a ver inmediatamente, ¿verdad? Si la elevación a grandes alturas va a ser durante unos cuantos días, una semana, qué sé yo, pues
esto no va a ser tan importante, ¿verdad? Porque los cambios no se van a dar así de rápido en el ventrículo derecho. Lo que sí va a cambiar va a ser esto, rápidamente, ¿verdad? Se va a empezar a producir más 2,3-difosfoglicerato, va a aumentar el metabolismo, la glucólisis anaerobia en los eritrocitos, y entonces se va a modificar la curva se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? ¿Por qué hacia la derecha? Porque hay hipoxemia, porque hay disminución de la, incluso si estamos a muy grandes alturas va a haber hipoxia, como lo mencionan aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Hay bajas concentraciones de oxígeno arterial y entonces esto nos va a producir un desplazamiento de la curva a la derecha. Cuando se produzca alcalosis, ¿sí? La elevación momentánea del pH nos va a desplazar otra vez hacia la izquierda la curva. Pero cuando esto se compense, entonces la curva va a regresar otra vez desplazada hacia la derecha, ¿verdad? ¿Y esto para qué? Porque estamos recibiendo poco oxígeno y los tejidos necesitan oxígeno rápidamente. Entonces esto es para que la descarga del oxígeno de la hemoglobina sea más eficiente y podamos oxigenar a nuestros tejidos, ¿sí? Ahora, este cambio, esto es a más largo plazo también. La disminución de la presión alveolar de oxígeno, sobre todo a niveles muy bajos, va a condicionar hipoxia de los tejidos. Y entonces, sobre todo, va a condicionar hipoxia del tejido renal, ¿verdad? El tejido renal puede distinguir entre la hipoxia debido a la baja concentración de oxígeno en sangre, de la baja concentración de oxígeno porque disminuye el flujo sanguíneo. Cuando disminuye el flujo sanguíneo y esto disminuye el aporte de oxígeno al riñón, pues entonces se desencadena toda aquella reacción de renina, angiotensina, aldosterona. Ahora aquí el flujo es normal, pero hay unas bajas concentraciones de oxígeno y esto el riñón lo puede diferenciar y entonces lo que estimula es la síntesis de eritropoyetina, ¿sí? Y entonces la eritropoyetina se va hacia la médula ósea y estimula la maduración más rápido de los eritroblastos, ¿verdad? De las formas inmaduras del eritrocito. Y entonces esta maduración se acelera, ¿verdad? Empiezan a madurar más rápidamente los eritrocitos inmaduros en una de las primeras fases y entonces esto permite que el resto del proceso de maduración se dé más rápidamente y esto permite que aumenten los eritrocitos en sangre circulante, ¿verdad? Pero como les digo, esto se va a tardar días, ¿sí? Ahora, cuando los deportistas estos que hacen montañismo empiezan a ascender a grandes alturas, ustedes se han dado cuenta que ascienden y hacen un campamento y se quedan ahí unos 3, 4 días, ¿sí? También dependiendo de las condiciones del tiempo, ¿verdad? ¿Por qué hacen esto los montañistas? Porque no pueden subir de golpe toda la montaña hasta arriba porque entonces les da mal de montaña, es decir, no les da tiempo a su organismo a irse acostumbrando a los continuos ascensos. Entonces ellos hacen un campamento, en ese campamento le dan tiempo al cuerpo a que se aclimate a la gran altura, ¿sí? Se adapte a la gran altura y entonces empiezan a ocurrir todos estos mecanismos que estamos viendo aquí, ¿sí? Cuando ya se adaptó a esa gran altura, que la alcalosis respiratoria ya se compensa, que la curva del desplazamiento de la hemoglobina está hacia la derecha, ¿verdad? Que ya, digamos, como se va ascendiendo cada vez más y cada vez más, empieza a estimularse la síntesis de eritrocitos, ¿sí? Entonces, esto permite, ¿verdad? Ayuda a que el ventrículo izquierdo se adapte a las nuevas presiones, esto permite que el organismo se esté aclimatando y que no el paciente, la persona vaya a tener un mal de montaña agudo, que ya es edema pulmonar y edema cerebral, y eso sí puede poner en riesgo su vida. Entonces, se aclimatan a cierta altura, suben otro poquito y hacen otro campamento. Le dan otros 2, 3 días o más, dependiendo el tiempo también, ¿verdad? De aclimatación y ya cuando están por subir a la cima del, por ejemplo, en el Everest, que eso es lo que hacen, se quedan en la parte, digamos, más alta que puedan hacer un campamento y de ahí ascienden. Y ustedes se habrán dado cuenta que los montañistas, cuando ya van a ascender a la cima, ahí sí tienen que llevar oxígeno, porque es demasiado alto y está demasiado poco densa la atmósfera, ¿verdad? Y entonces en Constanzo mencionan que en la punta del Everest la presión inspirada de oxígeno es 47 milímetros de mercurio, eso no nos alcanza para nada, ¿verdad? Entonces ahí sí tienen que llevar oxígeno los montañistas para poder tolerar el ascenso, que es un ejercicio intenso, ¿verdad?
y para poder permanecer unos cuantos minutos ahí arriba, poner su banderita y luego venirse para abajo, además del clima, ¿verdad? Del clima frío. Entonces, estos son los mecanismos que se echan a andar. Cuando uno pasa, no sé si ustedes se habrán fijado que cuando uno ha estado en la costa y decide subir hacia una altitud un poco mayor, por ejemplo, se van de Reu para Xela, sí les da a uno ciertas manifestaciones, le empieza a doler un poquito la cabeza, ¿verdad? Eso es por las condiciones en que disminuye nuestra captación de oxígeno, ¿sí? Y el ascenso, digamos, de la costa para Reu nos ha tomado unas pocas horas y entonces eso nos va a dar algunas manifestaciones en lo que nuestro organismo se aclimata a la nueva altura, ¿verdad? Así que esto es lo que ocurre y aquí están todos los cambios que se dan enumerados en esta tablita que acompaña también a la imagen anterior. ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a revisar algo que no está ahí en ninguno de los textos, pero que es importante que ustedes lo sepan, porque acuérdense que ya en cuarto año se van al hospital y eventualmente van a tener pacientes con con algunos tipos de estas anormalidades. Y entonces es importante que las puedan distinguir, ¿verdad? Entonces son patrones respiratorios anormales, ¿sí? Y aquí tienen varios de ellos ilustrados. Vamos a revisar. ¿Alguien iba a preguntar algo? Ok, vamos a revisar algunos de ellos con definición y en dónde los podemos, en qué situaciones los podemos encontrar, ¿verdad? Aquí tenemos la eupnea, o sea, un ciclo respiratorio normal, ¿verdad? Para poderlo comparar con el resto de ciclos respiratorios anormales. Entonces, taquipnea es cuando tenemos una frecuencia respiratoria rápida, por ejemplo, un paciente con fiebre, un paciente que está haciendo, una persona que está haciendo ejercicio, un paciente con bradipnea, ¿verdad? Esto lo vamos a encontrar eh, algunas personas, por ejemplo, los atletas, así como tienen una frecuencia cardíaca un poco baja, también pueden presentar bradipnea, ¿verdad? Es decir, la frecuencia respiratoria es un poco más baja que una persona que no está acondicionada físicamente. Y la otra cosa la podemos encontrar en algunos pacientes que se están recuperando de alguna anestesia general, ¿verdad? Podemos encontrar bradipnea también, por eso que se quedan en observación, ¿sí? Para estar controlando sus signos vitales. Obviamente la apnea es cuando ya no está respirando nadie, cuando está haciendo un paro, ¿verdad? Y entonces aquí ya tenemos los otros patrones respiratorios anormales. Entonces vamos a ver la respiración de Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes es un aumento progresivo de la ventilación que alterna con periodos cortos de apnea, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver la respiración de Cheyne-Stokes, acá, ¿verdad? Empieza a respirar la persona y va aumentando la profundidad de las inspiraciones y la frecuencia y luego aumenta aquí, luego empieza a descender y luego hace una apnea. Y volvemos a empezar otra vez, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar una respiración de Cheyne-Stokes? En pacientes con insuficiencia cardíaca severa o pacientes que tienen lesiones del encéfalo, ¿verdad? Lesiones del sistema nervioso central. Otra respiración anormal es la respiración de Biot, que tiene periodos ventilatorios que empiezan y terminan súbitamente. Y lo podemos ver en esta gráfica que tenemos aquí, ¿verdad? El paciente está respirando profundo, rápido y de repente súbitamente termina de respirar, hace una apnea. Aquí está respirando, aquí súbitamente termina, un periodo de apnea más corta. O sea, es una respiración totalmente irregular, ¿verdad? Eso lo vamos a encontrar en pacientes que tienen lesiones del sistema nervioso central. La respiración de Kussmaul, esta es una respiración profunda con expiración activa. Básicamente, el paciente está haciendo esfuerzos inspiratorios y expiratorios constantes y está respirando rápido. Esto lo vamos a encontrar en pacientes con acidosis metabólica. Cuando ustedes miren un paciente que tiene cetoacidosis diabética, un paciente que no es diabético, que no está bien controlado y que de repente empieza a hacer acidosis por aumento de la producción de cuerpos cetónicos, ¿verdad? Entonces van a encontrar esto también lo van a poder ver en la pediatría. A veces llegan los niños intoxicados con aspirina, ¿verdad? Las mamás les dan aspirinitas para bajar la fiebre, pero creen que son dulces y va aspirinita y aspirinita y aspirinita y al niño le da una acidosis metabólica por exceso de ácido acetil salicílico, ¿verdad?
Y entonces van a llegar, los van a encontrar ustedes con una respiración de Kussmaul. ¿Cómo vemos la respiración de Kussmaul? Respiraciones rápidas y profundas, como vemos aquí el patrón respiratorio, a diferencia de una eupnea, ¿verdad? Esta respiración, esta no está descrita, pero ¿dónde podemos encontrar respiración superficial? Pacientes que tienen shock séptico o shock ¿cómo se llama esto? Hipovolémico, ¿sí? Entonces van a tener una respiración superficial, es decir, van a estar metiendo poco volumen tidal, ¿verdad? La respiración, la que sigue aquí, es la respiración agonal, ¿sí? O agónica. Son pacientes que tienen ya, están en una fase terminal de alguna enfermedad respiratoria o de otro tipo, ¿verdad? Básicamente están jadeando, presentan dificultad respiratoria, están utilizando músculos accesorios, como están forzando la inspiración y la expiración, van a hacer vocalizaciones, se refiere a ruidos, ¿verdad? A través o sea, como están forzando la salida y entrada de aire, van a generar ruido a través de la vibración de las cuerdas vocales y tienen una bradipnea, ¿verdad? Esto ya es cuando los pacientes están realmente pues ya agonizando, ¿verdad? La respiración apnéustica y la respiración obstructiva son las otras. La apnéustica tiene una fase inspiratoria prolongada, seguido de una fase de apnea y luego súbitamente otra vez inicio, ¿verdad? Esto se va a ver en lesiones de la parte inferior del puente de Barolio o lesiones en la médula oblonga, ¿verdad? Es decir, lesiones del tallo cerebral. Entonces, aquí lo vemos, ¿verdad? La respiración apnéustica, una fase inspiratoria prolongada, de ahí hacen apnea, de ahí expiración súbita, otra vez meten un poco de aire, expiran, inspiran, apnea, expiran, inspiran, inspiran aquí corto, de ahí expiran, inspiran, apnea, esto también se obtiene estimulando este patrón respiratorio, se obtiene también estimulando el centro apnéustico, ¿verdad? Ahí es donde se vio este tipo de respiración, pero también se encuentra en pacientes con lesiones del tallo cerebral. Y por último está el patrón obstructivo, que se caracteriza por la fase expiratoria prolongada, como ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que se ven pacientes con enfisema. Y entonces ven ustedes aquí cómo aumenta, el volumen tidal aumenta también, ¿verdad? Y la fase expiratoria prolongada. El volumen tidal y la fase expiratoria prolongada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes más van a encontrar cuando llegan al hospital? Respiraciones de Kussmaul, ¿verdad? Los pacientes diabéticos mal controlados entran en cetoacidosis con alguna frecuencia. Pacientes obstructivos en medicina interna van a encontrar tanto diabéticos no compensados o asmáticos. Kussmaul también se mira en pacientes con crisis asmática, ¿verdad? La respiración obstructiva la van a encontrar y la otra que van a poder encontrar va a ser la de Cheyne-Stokes, ¿verdad? Estas tres son de las que yo más me recuerdo cuando hice mis prácticas en el hospital, ¿sí? Aquí tenemos una respiración de Cheyne-Stokes. Aquí está la fase, aquí se puede ver un poco mejor cómo va aumentando el volumen corriente, ¿verdad? Hasta una inspiración máxima, luego empieza a descender otra vez la respiración hasta hacer una apnea. Estos son los gases que se observan en esta fase, es la fase donde el paciente está haciendo apnea, ¿verdad? Aumenta la PCO2, recuérdense que el aumento de la PCO2 es el que dispara nuevamente el estímulo para que respiremos, ¿verdad? Y cómo disminuye la presión durante la apnea, cómo disminuye la presión arterial de oxígeno. Y aquí, nuevamente, cuando el paciente está respirando, ¿sí? O sea, esto no corresponde mucho a la fase de aquí, sino que esta parte de aquí es lo que se ve durante la apnea, ¿verdad? Del paciente con respiración de Cheyne-Stokes. Otro de los patrones importantes y que ustedes van a encontrar con mucha frecuencia es la apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Aquí podemos ver cómo el flujo de aire en las vías aéreas del paciente va bien y de repente se obstruyen las vías aéreas, ¿verdad? Y el paciente ya no tiene flujo de entrada de aire, pero vean ustedes su presión pleural, es decir, en el tórax el paciente sigue haciendo esfuerzos inspiratorios contra una laringe obstruida. ¿Con qué se obstruye? Con los tejidos blandos, ¿verdad? Se va para atrás la lengua, están relajados todos los músculos de la laringe. Esto se mira mucho conforme va aumentando la edad, ¿verdad? Se van aflojando los músculos y es factible que
que en pacientes en algunas posiciones, sobre todo boca arriba, en decúbito supino, se pueda presentar esta apnea del sueño, ¿verdad? También en pacientes obesos. Los pacientes que roncan también pueden presentar eventualmente una apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Y entonces, ¿por qué es que el paciente vuelve a respirar otra vez? Porque la falta de oxígeno y el acúmulo de CO2 lo despiertan. Entonces, al paciente se despierta aquí y entonces vuelve otra vez a respirar, ¿verdad? Y entonces miren cómo sus respiraciones son profundas y rápidas, vuelve a alcanzar otra vez el nivel normal y se vuelve a dormir y otra vez se obstruye. Entonces, estos pacientes, ¿por qué buscan ayuda? Buscan ayuda porque durante el día se mantienen con mucho sueño, se viven quedando dormidos en todas partes, ¿verdad? No les permite trabajar bien. En algunos casos la apnea del sueño puede ser tan frecuente y tan severa que les puede provocar daño a nivel del sistema nervioso central, ¿verdad? Empiezan a convulsionar, empiezan a tener microinfartos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se tratan a estos pacientes? Estos, para ver la severidad de la apnea, se les hace estudios del sueño, se va donde hayan neurólogos que hagan estudios del sueño. Entonces, ahí los monitorean durante un periodo nocturno, ¿sí? Se dan cuenta cuántos episodios de apnea del sueño presentan y el tratamiento para esto es ponerles que durante la noche cuando duermen se pongan una mascarilla conectada a una máquina que les mete un CPAP, se llama esto, CPAP, ¿verdad? Un aparato que les produzca presión positiva, ¿verdad? Que les meta aire por presión positiva y evite que los tejidos blandos obstruyan la vía aérea y con esto pues se resuelve el problema. Ahora existe otro tipo de apnea del sueño que es apnea central, ¿verdad? En estos casos ven ustedes como aquí el paciente no hace esfuerzos inspiratorios. Lo que está pasando aquí es que literalmente el centro respiratorio se desconecta, ¿verdad? Esto todavía es más grave porque aquí el centro respiratorio está bien y el paciente se despierta porque acumula CO2. Aquí probablemente también. Pero el problema aquí es que se desconecta el centro respiratorio y esto sí puede ser causa de una muerte súbita, ¿verdad? Y luego, pues esta última imagen que les puse aquí esta la saqué también de Bernie Levy y cómo respirarían las personas si se remueven las aferencias sensoriales hacia los pulmones, que vienen de los pulmones, perdón. Por ejemplo, los mecanosensores de estiramiento, ¿sí? Acuérdense que hay mecanosensores de estiramiento que son los encargados del reflejo de Hering-Breuer, ¿verdad? Entonces, lo que pasaría aquí es que la persona respiraría muy profundamente todo el tiempo, ¿verdad? Porque no habría un sensor de estiramiento que le dice, bueno, ya llegaste a un volumen tidal necesario y entonces mejor ya desconectemos el centro inspiratorio y que se desinflen los pulmones. Entonces, esto es lo que pasaría, que el volumen tidal sería mucho mayor y estaríamos respirando así todo el tiempo. ¿Qué pasa si se remueven algunas conexiones? Por eso es que al final no se sabe cuál es el efecto de la corteza y de otras estructuras superiores en la respiración, ¿verdad? Pero también se observa cuando se desconecta el nervio vago, es decir, las aferencias del nervio vago hacia el centro respiratorio son desconectadas, tanto las de mecanosensores como de quimiosensores. Entonces, miraríamos un paciente que tiene inspiraciones prolongadas con súbita, o sea, se detiene súbitamente la respiración y hay una expiración rápida, ¿verdad? Apnea, inspiración rápida, expiración súbita y inspiración prolongada, expiración súbita y apnea, ¿verdad? Estos serían también patrones anormales de respiración si se desconectaran estas aferencias hacia el centro respiratorio. Muy bien, ¿alguna pregunta aquí, jóvenes? No, doctora. Muy bien, entonces vamos a pasar al otro tema que son las funciones no respiratorias del pulmón. Doctora, ¿hay algún Mande. tiempo estimado para que sea apnea? Bueno, un tiempo estipulado, así como fijo, no, pero depende de la cantidad de CO2 que se empiece a acumular en el centro respiratorio. De eso depende el estímulo para que una persona empiece a respirar. Por ejemplo, en el caso de
o sea, nuestro estímulo principal es la acumulación de CO2. Eso es lo que nos empuja a respirar más rápido, más profundo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto puede durar la apnea? La apnea va a durar hasta que el CO2 se acumule y le mande un impulso importante al centro respiratorio para que empiece a inspirar otra vez, ¿verdad? De eso depende cuánto dure la apnea en un paciente que tiene un patrón anormal de respiración, de los niveles de CO2 que sean detectados por los quimiosensores del bulbo raquídeo, ¿verdad? Perfecto. Gracias, doctora. De nada. Eso va a depender del metabolismo de cada quien, ¿verdad? Y, por ejemplo, durante el sueño la apnea puede durar relativamente un tiempo que puede ser prolongado, porque acuérdese que estamos en metabolismo basal, ¿verdad? Entonces, pero de todas maneras, después de unos minutos, el paciente se despierta y eso es lo que lo mantiene cansado y somnoliento todo el resto del día porque no duerme bien, ¿verdad? Doctora, Dígame. pero la apnea del sueño se puede presentar solo en situaciones patológicas o puede ser común en un paciente aparentemente sano. Bueno, como le digo, es que depende de los tejidos blandos, ¿sí? Por ejemplo, las personas que suelen roncar por alguna razón se relajan demasiado durante el sueño y sobre todo en posición en decúbito, se van los tejidos o, por ejemplo, si se ponen mal las almohadas en la cabeza, tienden a obstruirse con los tejidos blandos la entrada de la vía aérea, ¿verdad? Y el paciente no tiene nada más que ronca mucho y hace apneas durante el sueño. Algunas veces el paciente se despierta y se da cuenta que está roncando y que está haciendo apneas y se voltea y ya con eso se mejora, ¿verdad? Ahora, hay pacientes, por ejemplo, los que le digo, los obesos, ¿sí? Porque sobre todo en la obesidad es donde se produce con mayor frecuencia la apnea del sueño. En estos pacientes sí es necesario ponerles un CPAP, ¿verdad? Y su problema es ese, que por alguna razón se obstruye la entrada de la vía aérea sin ninguna otra razón aparente y sí necesitan el tal aparatito para poder dormir tranquilos, porque los periodos de apnea se repiten con mucha frecuencia durante el sueño, ¿verdad? Pero en términos generales, en una persona normal, sana, no debería de presentarse apnea del sueño, ¿sí? O sea, eso sí Perfecto. realmente es una patología, ¿verdad? Perfecto, doctora. Y una última pregunta. Es que he visto que a veces cuando las personas tienen como ataques de ansiedad, de la nada en la noche se sienten que no pueden respirar y están dormidos y se despiertan y como que dan una bocanada de aire, ¿verdad? Es que le hacen así de la nada. Pero eso también se debe a una apnea, ¿o no? No, eso, bueno, durante el sueño lo que puede pasar es que usted no es que esté haciendo apnea, sino que está teniendo alguna pesadilla o pacientes, como dice usted, que tienen un trastorno de ansiedad, ¿verdad? No es que se deba a apnea, sino que o sea, su mismo estrés les hace despertarse y despiertan con la sensación de angustia, ¿verdad? Y el problema de la sensación de angustia es que nos da una sensación opresiva en el pecho, como que si no pudiéramos respirar, aunque no tengamos nada, ¿sí? Aunque no tengamos nada pero es una sensación que proviene del sistema límbico que nos da sensación de opresión en el pecho. Y entonces eso nos hace tomar una bocanada de aire, ¿verdad? Sensaciones que viajan a través del nervio vago provenientes del sistema límbico, posiblemente, ¿sí? Pero se despiertan tomando una bocanada de aire no porque estén haciendo una apnea, sino por su mismo problema de ansiedad, ¿verdad? ¿Quién sabe qué soñarán las personas que están sometidas a ansiedad? ¿Sí? Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a darle entonces a las funciones no respiratorias del pulmón. Es increíble lo que influye nuestro sistema límbico en la función cardiovascular, ¿verdad? Así como nos puede dar un ataque de taquicardia por estrés, ¿verdad? Así también nos puede dar sensación de ahogamiento, sin ninguna patología pulmonar, ¿verdad? Bueno, dentro de las funciones no respiratorias del pulmón, que están bastante bien explicadas en la lectura de Levinsky, me parece a mí, ustedes me dirán si tienen alguna duda de la lectura conforme vayamos avanzando, ¿sí? Vamos a ver que
el sistema respiratorio tiene mecanismos de defensa de diferentes tipos, ¿verdad? Mecanismos de defensa físicos y mecánicos, inmunidad innata, inmunidad adaptativa, ¿sí? Estos mecanismos de defensa nos ayudan a evitar que entren sustancias que pueden ser dañinas a nuestras vías aéreas. Y desde la nariz tenemos mecanismos de defensa, ¿verdad? Una de las situaciones es primero el acondicionamiento del aire, ¿verdad? Para que no entre excesivamente seco y frío, el aire se humidifica y se entibia conforme va entrando a las vías aéreas. Empieza desde que entra en la nariz, ¿verdad? Y luego, pues empieza desde ese momento la filtración de partículas desde los pequeños pelitos que tenemos en la nariz, que ahí dicen el nombre en Levitsky, que se llaman vibrisa. Entonces, estos pequeños pelitos empiezan a retener partículas extrañas, luego el flujo de aire que se vuelve arremolinado aquí hace que otras partículas se impacten en la mucosa nasal y ya vayan pasando con menos y menos partículas a las vías aéreas, ¿verdad? Entonces, en la nariz vamos a tener filtración y remoción de partículas inspiradas que son mayores de 10 micras. El olfato, pues también, aparte de ser un sentido especial, ¿verdad?, también es un sentido protector porque nos ayuda a detectar algunas sustancias que puedan ser irritantes o dañinas para nuestro sistema respiratorio, ¿sí? Esa es una función defensiva también. Ok, ¿qué mecanismos de depósito de partículas en las vías aéreas vamos a encontrar? Los tres más importantes son impactación, que se da por partículas grandes que van viajando a mucha velocidad junto con el flujo de aire y que literalmente chocan contra las paredes de las vías aéreas y se quedan ahí como pegadas en el epitelio mucoso, ¿verdad? En el moco que recubre las vías aéreas, ¿sí? Entonces, la impactación es un mecanismo que se va a dar principalmente en vías nasales, pero que también se puede dar en nasofaringe, tráquea, bronquios y bronquiolos cuando las partículas o son mayores de 10 micras o van de 2 a 10 micras, ¿verdad? Entonces, pueden depositarse por impactación. Las que son más o menos de 2 a 5 micras se van a depositar por sedimentación. ¿Esto qué quiere decir? Acuérdense que cuando ya va el flujo de aire viajando por cada vez más, divisiones más chiquitas de las vías aéreas, entonces el flujo pierde velocidad. Entonces aquí se van sedimentando, se van asentando en el epitelio que recubre las vías aéreas, más que todo por gravedad, ¿verdad? Que eso es la sedimentación, ¿sí? Y eso se va a dar principalmente en bronquios y bronquiolos, ¿sí? Y luego está el otro mecanismo que es el movimiento browniano. El movimiento browniano, si ustedes se recuerdan de lo que hablaron, de lo que vieron de química, es básicamente el movimiento normal de las moléculas al azar, ¿sí? Es el movimiento, es la cinética de las moléculas al azar. Y esto se va a producir en las vías aéreas más pequeñas y en los alvéolos, es decir, las partículas, y por partículas chiquitas, ¿verdad? De 0.1 a 0.5 micras. Estas partículas van a entrar hasta las vías más distales de nuestro sistema respiratorio y se van a depositar por movimiento browniano. Ahora, algunas, ¿verdad? Las menos. Mencionan en Levitsky que el 80% de las partículas pequeñitas, las más pequeñitas, las menores de 0.1 micras, estas lo que va a pasar es que se van a quedar realmente suspendidas en el aire y van a ser exhaladas de vuelta hacia el ambiente, ¿verdad? Se van a quedar en forma de aerosol, o sea, suspendidas en el aire y van a ser exhaladas, mientras que todas las demás pues se quedan por impactación o por sedimentación o al final el mismo movimiento browniano hace que se depositen en el epitelio alveolar. Algunas de estas partículas muy pequeñitas, sobre todo, esto lo menciona Bernie Levy, sobre todo si tienen una forma así como de palillo, ¿verdad? Si son alargadas. Estas moléculas, en lugar de depositarse en el epitelio alveolar, se meten. ¿Verdad? El epitelio alveolar es bastante poroso, ¿sí? Tiene unos pequeños poros que se llaman poros de Kohn y además, o sea, pequeños agujeritos y además entre las uniones del epitelio alveolar. Entonces, estas partículas que son así alargaditas como que si fueran palillos, sobre todo de metales como el silicio o el asbesto, ¿verdad? Se depositan en el epitelio alveolar y lo atraviesan y se depositan dentro del
dentro del intersticio de los alvéolos, ¿verdad? En este intersticio de los alvéolos, algunas de estas partículas son fagocitadas por los macrófagos, ¿sí? Algunas partículas no pueden ser eliminadas por los macrófagos y cuando los macrófagos se mueren, pues las partículas se quedan ahí y siguen depositadas en el intersticio, ¿sí? Entonces, esto es lo que en algunos pacientes que tienen afecciones intersticiales de los pulmones por cuestiones laborales, ¿verdad? Por eso es que muchos ahora utilizan mascarillas o utilizan máscaras especiales que les impiden inhalar estas partículas cuando trabajan, por ejemplo, en minería. Se supone que así deberían ser, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es que si uno hace la autopsia de estas personas cuando fallecen, mira que los pulmones están negros, están oscuros, ¿sí? Las personas que viven en ambientes muy contaminados también y las que fuman también. ¿Por qué razón? Porque son partículas pequeñas que han ingresado en los pulmones y se han depositado en el intersticio pulmonar porque son muy pequeñitas y se meten dentro del intersticio, ¿verdad? Ahora, mucho del material que se sedimenta o es impactado básicamente o que se deposita en las vías aéreas de alguna manera, básicamente se queda metido dentro de una capa de moco. Ya vamos a ver eso que se llama el escalador mucociliar o el transporte mucociliar, pero se quedan atrapados en la capa de moco que recubre todas las vías aéreas. Y entonces hay reflejos en las vías aéreas que ayuda a expulsar o a remover ese material filtrado que se queda atrapado, ¿verdad? Dentro de estos tres reflejos, estos tres son los más importantes y, por ejemplo, los estornudos nos ayudan a eliminar sustancias irritantes o partículas que hayan quedado atrapadas en la nariz, ¿sí? Sobre todo si son irritantes. La tos nos ayuda a eliminar exceso de moco y de secreciones con partículas atrapadas ahí. La tos nos ayuda a expulsar también sustancias extrañas que no deben entrar. Por ejemplo, alguien se ahoga con una gotita de su saliva y la saliva se va dentro de la tráquea, inmediatamente empezamos a toser, o un poquito de agua, o una pequeña partícula de los alimentos cuando estamos comiendo, ¿verdad? Entonces se va una amiguita chiquitita de pan ahí, inmediatamente llega a la tráquea y es percibida por estos receptores en la laringe y en la tráquea. Aquí están todos los receptores en rojo de la tos, ¿sí? El centro de la tos está en el bulbo raquídeo, ¿verdad? Entonces generan un impulso hacia el bulbo raquídeo que va a mandar una señal eferente para que se produzca el reflejo de la tos, ¿verdad? Que es básicamente la salida explosiva de aire a través de la boca, ¿sí? Y que va precedida de una inhalación profunda de aire y luego el cierre de la glotis y luego la compresión del tórax, ¿verdad? Y la salida explosiva del aire a través de la glotis cerrada que se abre de golpe y que nos hace, y que por eso es que hacemos ese ruido cuando tosemos, ¿verdad? Entonces, la tos es un mecanismo importante de limpieza de las vías aéreas cuando algún irritante nos está afectando o cuando alguna partícula que no debería de estar ahí, que se fue en la tráquea, o también cuando hay exceso de secreciones en las vías aéreas y entonces esto nos produce obstrucción de la vía aérea por tapones de moco, ¿verdad? Por exceso de secreciones. La tos, o sea, las secreciones se vuelven tan espesas y tan abundantes que solo el movimiento mucociliar no las elimina, sino que necesitamos eliminarlas a través de la tos, ¿verdad? Luego, el reflejo de broncoconstricción se da cuando ingresan irritantes o cuerpos extraños a las vías aéreas que estimulan receptores que van a producir una contracción del músculo liso bronquial, ¿verdad? Y esto es para evitar que estos irritantes o partículas extrañas invadan los alvéolos, ¿verdad? Por eso es que los cuerpos extraños a veces no progresan mucho más allá de los bronquios pequeños porque se produce broncoconstricción, ¿sí? Y entonces eso evita que lleguen hasta los alvéolos un cuerpo extraño, ¿verdad? ¿Alguna pregunta respecto a estos reflejos? Doctora, las personas con rinitis tienen más desarrollados los reflejos. No es que tengan más desarrollados los reflejos, lo que tienen es receptores y una reacción exagerada alérgica a ciertos estímulos, ¿verdad? Normalmente
nuestras secreciones contienen inmunoglobulina secretora y dentro de nuestras vías aéreas hay macrófagos o neutrófilos o células que se mantienen ahí, como quien dice, listas para fagocitar o generar ciertas reacciones inflamatorias en caso de enfermedad. Lo que pasa con los que tienen rinitis es que tienen un aumento de unas células que se llaman eosinófilos y los eosinófilos producen una inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina E. Y esta inmunoglobulina E desencadena una serie de reacciones en la mucosa nasal y de los senos paranasales, que es un aumento exagerado de la producción de moco, ¿verdad? Y entonces, y estímulo de los receptores del estornudo. Entonces, eso es lo que pasa con las personas con rinitis. O bien, por ejemplo, hay personas que nunca padecen de rinitis y de repente están exponiéndose a ciertos contaminantes ambientales constantemente y entonces desarrollan algo que se llama hipersensibilidad, ¿sí? El estar constantemente en contacto con esos irritantes, como una alergia, por ejemplo, la rinitis es básicamente una reacción alérgica, ¿verdad? Entonces empiezan a proliferar estos eosinófilos o también los mastocitos que liberan histamina, ¿verdad? Y entonces posteriormente les dan esa reacción que antes no tenían, ¿sí? Pero no es que sean muy sensibles o que tengan más receptores, sino que es una reacción de hipersensibilidad. Eso saben dónde lo va a entender bien usted cuando ya mire inmunología el año entrante, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las reacciones de hipersensibilidad es cuando usted está expuesta a ciertos alergenos, ¿verdad? Ciertas sustancias específicas que activan ciertos receptores y entonces ya después de tanto tiempo de estar recibiendo ese como insulto, ¿verdad? Le va a dar una alergia. Lo mismo pasa con las alergias en la piel, ¿verdad? Digamos, alguien que se echaba un perfume durante todo el tiempo y de repente se echa ese perfume y le salen ronchas porque se volvió sensible a los compuestos de ese perfume y ya no se puede volver a echar perfume con esos compuestos nunca más porque le van a salir ronchas, ¿verdad? Y antes no le daban, pero eso es por la exposición constante. Lo mismo pasa con la rinitis, ¿sí? ¿Ok? Y lo mismo pasa también con los pacientes que se llaman hiperreactores bronquiales. El estarse exponiendo a ciertos alergenos o los asmáticos, ¿verdad? Los predispone a una reacción alérgica exagerada y les da un broncoconstricción y aumento de la producción de moco a nivel de las vías aéreas, ¿sí? ¿Con eso resolví su duda? Sí, muchas gracias, doctor. De nada. Bueno. Ok, otra de las cosas importantes que tienen las vías aéreas es que producen secreciones, ¿verdad? Y se mantienen húmedas las vías aéreas. Esto es lo que favorece la humidificación del aire cuando va entrando ahí. Pero además tienen una función defensiva y de barrera, ¿verdad? Entonces aquí están todas las células que producen secreciones en la vía aérea, ¿sí? El epitelio ciliado columnar, ¿sí? Va a secretar un líquido que se llama líquido periciliar, ya vamos a ver cuál es el mecanismo de secreción de este líquido, que lo que hace es mantener como lubricados los cilios de las vías aéreas para que se puedan mover adecuadamente, ¿sí? Luego están las células caliciformes que están metidas entre el mismo epitelio de las vías aéreas, alternándose con el epitelio ciliado y forman el 15 al 20% de este epitelio, ¿verdad? Y van a localizarse hasta la 12ª división del árbol traqueobronquial. ¿Qué secretan estas células caliciformes? Secretan moco. El moco está formado por mucina y por glucoproteínas que van a ser de tipo ácido o neutro. Y entonces esto también nos sirve como una barrera para, como bactericidas, digamos, para inmovilizar, no solo para inmovilizar bacterias y partículas, sino también como para empezar en la fase de destrucción, ¿sí? De algunos virus y bacterias. Las células de Clara, estas las vamos a encontrar en los bronquiolos, en las partes más chiquitas, ¿verdad? Estas que van a secretar proteínas de defensa, ¿sí? Van a secretar sustancias surfactante también en las pequeñas vías aéreas para evitar el colapso de las vías aéreas y para también tener algo de defensas ahí. Y van a estar implicadas en la regeneración del epitelio de las vías aéreas pequeñas, ¿ya? Y están las glándulas submucosas que van a secretar también moco, ¿verdad? Líquido y moco. Las serosas que van a secretar un líquido menos viscoso que contiene glucoproteínas
lisosimas, lactoferrinas y las glándulas propiamente mucosas que dentro de la estructura del moco van a tener glucoproteínas ácidas. Entonces, todas estas sustancias sirven como una barrera mecánica, ¿verdad? Por ejemplo, el moco que secretan las células caliciformes y las glándulas submucosas van a ser una barrera mecánica para partículas, virus y bacterias, ¿verdad? Y todas las demás secreciones van a ayudar a la inmovilización de algunas bacterias, de algunos virus y la destrucción de estas, la atracción de células como los fagocitos, los neutrófilos, ¿sí? Que se encargan de destruir partículas y células o virus, bacterias y virus, ¿verdad? Ahora, esta imagen esta la saqué de Bernie Levy, aquí podemos ver la estructura de las vías aéreas, ¿sí? Aquí tenemos la luz de las vías aéreas, aquí tenemos el epitelio ciliado, aquí están las células caliciformes que producen moco, como ya vimos, ¿verdad? Y si se dan cuenta, aquí tenemos una capa de moco, ¿verdad? La capa de moco está formada por dos capas. Una capa menos viscosa que le llaman la capa sol o la capa de líquido periciliar, porque es la que baña los cilios de las células, y una capa mucho más espesa de moco, ¿verdad? Que es la que atrapa partículas, ¿sí? Aquí tenemos las glándulas submucosas. Ven ustedes cómo las glándulas submucosas van a estar inervadas por nervios parasimpáticos y por nervios simpáticos, ¿verdad? La estimulación parasimpática va a aumentar las secreciones, la estimulación simpática va a disminuir las secreciones de las glándulas submucosas. Y aquí tenemos la capa, digamos, una microfotografía con los cilios de las células. Aquí tenemos nuevamente la capa de gel y de sol, ¿verdad? Les voy a poner un video ahorita para que miremos cómo se mueven los cilios y el líquido periciliar y el moco en este mecanismo de la escalera mucociliar que hablan en el libro de Levitsky. Aquí está. Muy bien. Mucociliary clearance is an important part of our respiratory defense mechanism. This mucus transport system clears foreign particles and bacteria from the airways. Over the next 20 minutes, we will see in video recorded by Dr. Stanislav Tatkov how this important mechanism is affected by temperature and humidity. But let's begin by reviewing where mucus clearance fits into the human respiratory system. Every day we breathe in more than 15,000 liters of air, enough to fill around 1,600 balloons. Even in the most pristine environments, that air is not clean and pure. We inhale thousands of dust, smoke, and virus particles, about 100 bacteria alone every minute. More than 150,000 contaminants each day that, if given free rein, can infect and clog the respiratory system. These foreign particles, viruses and bacteria, are trapped in an extremely sticky mucus layer lining the airways. Mucus carries the trapped material into the larynx in a process known as mucociliary clearance. The physiology of this clearance process isn't completely understood yet. Research continues, but let's take a close look at what we do know. We know that mucus transport to clear foreign particles is driven by motile cilia. Cilia are small tentacle-like structures with a diameter about 1,000 times smaller than a human hair, which beat in an asymmetric rhythm. Cilia protrude from most of the epithelial cells lining the airways, densely carpeting the respiratory tract. This was revealed by scanning electron microscope images. Size is indicated by this scale. The cilia are bathed in a watery fluid. The mucus layer, which traps debris, floats on top of this periciliary fluid, and as the cilia beat synchronously, the mucus layer moves, carrying along trapped particles. Now, the exact mechanism by which the cilia cause the mucus to move remains unclear, and it's the subject of intense research. This particular animation is based on the work of Gaber and Preil.
The cilia are shown here in slow motion. In a healthy person, they beat much faster, typically around 15 cycles every second, propelling the mucus about 10 millimeters every minute. Zooming out to a video microscopy recording of live tracheal tissue, you can see the tiny beating cilia as flicker throughout the image, and debris floating on the mucus layer as dark spots moving slowly across the field. Muy bien, ahí estuvo el video. Por cierto que les puse un video en el portal. Este video sí es mucho más largo. Por eso es que no se los puse aquí, porque si no, ¿cuándo acabamos? Pero está muy interesante. Y habla sobre todo de cómo funcionan los mecanismos de la inmunidad innata y adaptativa. Yo les sugiero que lo miren. Y ahí se aclaran un montón de cosas que uno no sabe, ¿verdad? Lo malo de ese video es que al final viene la propaganda del medicamento, pero eso no importa, ustedes no le pongan atención a eso, sino que vean el video, está muy muy bonito, tiene gráficas muy interesantes, así que ahí se los dejé para que lo puedan ver, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos viendo. Aquí básicamente en la parte inferior de la imagen, lo que les puse es cómo se produce esta secreción de líquido periciliar, o sea, el líquido que baña o que está en contacto con los cilios de las células, ¿sí? Que aquí tenemos la microfotografía. Entonces, lo que pasa aquí es que aquí vemos un cotransportador que va a introducir un sodio, 2 cloros y un potasio, ¿verdad? Y aquí tenemos un canal de potasio que saca potasio todo el tiempo, como en todas las células, y la sodio-potasio ATPasa que va metiendo 2 potasios y sacando 3 sodios. Bueno, entonces el sodio que entra aquí va a salir por la sodio-potasio ATPasa y este potasio que entra aquí va a salir por este canal de potasio. Aquí en la membrana apical tenemos el famoso CFTR, ¿verdad? El regulador transmembrana de fibrosis quística, que es un canal de cloruro que saca cloro por medio del transporte activo, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar es que parte de este cloro que está aquí, ¿verdad? Estas moléculas de cloro que entran acá van a salir a través de este regulador transmembrana hacia la luz de la vía aérea, ¿sí? Hacia el fluido este que tenemos aquí. Ahora, este se llama regulador transmembrana porque además de ser un canal, un mecanismo de transporte activo de cloro, lo que va a hacer es regular el funcionamiento de este canal epitelial de sodio, ¿sí? Inhibiéndolo, realmente lo inhibe, entonces evita que entre sodio a la célula y entonces, ¿qué es lo que pasa? El sodio pasa del intersticio hacia, porque acuérdense que se tiene que mantener la electroneutralidad entre los dos, la parte extracelular e intracelular. Entonces, si aquí hay una gran cantidad de cloruro, tiene que haber una gran cantidad de sodio, ¿verdad? Entonces, el sodio y el cloro se juntan aquí y van a empezar a jalar agua para afuera, ¿verdad? Para el líquido periciliar. Eso es lo que hace que este líquido sea fluido. El que el agua se mueva, ¿sí? A través de las acuaporinas de la membrana apical, ¿sí? Y entonces este sea un líquido fluido, ¿verdad? Poco viscoso, que permite el que los cilios se muevan, como ya vimos en el video, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la fibrosis quística? En la fibrosis quística lo que ocurre es que este canal o no funciona para nada, ¿sí? La mutación genética de estos pacientes hacen que no funcione para nada o que funcione mal. Entonces, lo que está pasando es que el cloro que entra aquí sale por otros medios, pero no sale a través de la membrana apical. Y luego tampoco regula este canal epitelial de sodio. Y entonces, por este canal epitelial de sodio está entrando sodio aquí a la membrana, que es el que va a salir a través de la sodio-potasio ATPasa junto con este sodio que entra aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el cloro, si hay una pequeña cantidad de cloro aquí, pasa por la vía paracelular hacia el intersticio, lo mismo aquí, y arrastra agua. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Que este líquido se vuelva espeso o disminuya su volumen, haciendo que el moco aumente su densidad, ¿verdad? O que la capa de moco baje,
descienda hasta ponerse en contacto con los cilios. Cuando la capa espesa de moco se pone en contacto con los cilios, lo que pasa es que no los deja que se muevan. Entonces, literalmente, los pacientes con fibrosis quística no tienen este mecanismo de escalera mucociliar. Es decir, los cilios no se mueven, el moco se queda estancado aquí, sigue atrapando partículas y bacterias. Las bacterias empiezan a proliferar en este ambiente de moco, sobre todo unas que se llaman anaerobias facultativas, es decir, que pueden sobrevivir con bajas concentraciones de oxígeno, ¿sí? Y entonces proliferan y empiezan a producir infecciones a repetición en estos pacientes. A mayor infección, cuando se produce una reacción inflamatoria, se produce más secreción de moco, más espeso el moco y más reacción inflamatoria. Entonces se vuelve crónica la afección del paciente. Estos pacientes necesitan terapia y necesitan medicamentos que les ayuden a fluidificar este moco y terapia respiratoria para ayudarlos a mover este moco que no pueden mover por esta escalera mucociliar que tenemos aquí, ¿verdad? Este moco que atrapa bacterias acá, si ustedes leyeron en Levitsky, ¿hacia dónde empuja esta capa de moco con partículas? Hacia la laringe, para que se vaya hacia la laringofaringe y que imperceptiblemente la deglutamos, ¿verdad? Cuando tenemos mucho cúmulo de secreciones, la tos nos ayuda a empujar este moco para expectorarlo o deglutirlo, ¿verdad? Y entonces así es como eliminamos muchas de las partículas que se quedan atrapadas ahí y que el paciente con fibrosis quística no va a poder mover, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, luego de estas barreras físicas y mecánicas que tenemos en nuestras vías aéreas, también vamos a tener mecanismos inmunes, ¿sí? Vamos a tener dos mecanismos, la inmunidad innata, que es con la que todo el mundo nace, ¿verdad? Es la que viene ya codificada genéticamente en nuestras vías aéreas y, por ejemplo, en el tracto digestivo también, y que se va a encargar de eliminar todo lo que ingiere sin generar una reacción inflamatoria o todo lo que ingresa en nuestro organismo sin generar una reacción inflamatoria intensa, ¿verdad? Luego está la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa es la que se desarrolla cuando algún patógeno ingresa en nuestras vías respiratorias, en este caso, ¿verdad? Y genera una reacción inflamatoria, estimula estas células que van a generar, que nos van a producir síntomas, ¿verdad? Y entonces, pero se van a producir anticuerpos. La inmunidad adaptativa, lo que ocurre es que, por ejemplo, los macrófagos empieza desde la inmunidad innata. Dentro de nuestras vías aéreas y en los alvéolos vamos a tener macrófagos, linfocitos, bueno, linfocitos más que todo van a estar en el tejido intersticial, ¿verdad? Neutrófilos o macrófagos y células dendríticas que están metidas en la capa del epitelio, y estas se van a encargar de fagocitar bacterias, virus y presentar los antígenos a estas células. Si no son virus, bacterias y partículas que sean patogénicas y que están en muy baja cantidad, simple y sencillamente las degradan enzimáticamente, es decir, las meten en endosomas que se fusionan con lisosomas, y en los lisosomas hay enzimas proteolíticas que degradan estas partículas, virus, bacterias, y pues se deshacen de ellas sin generar tanta inflamación, ¿verdad? Luego tenemos secreciones como la inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina secretora, ¿verdad? La lactoferrina, alfa-1 antitripsina, lisozima, citoquinas o surfactante, que son sustancias que ayudan a destruir enzimáticamente partículas, bacterias y virus sin generar reacción inflamatoria. Entonces, nuestra innata nos ayuda con esto, ¿verdad? Cuando ya ingresan una gran cantidad de bacterias o virus que sí pueden ser eventualmente patógenos, entonces son fagocitados por macrófagos, por neutrófilos o por células dendríticas, y entonces son presentados a estas células, las células T y las células B. Si se identifican como macrófagos dependiendo cierta estructura química de estos antígenos, entonces empiezan a proliferar los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B maduran y se transforman en células plasmáticas, se llaman, y estas son las encargadas de elaborar anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son sustancias que se unen con especificidad, ¿verdad?, a los receptores de estos antígenos, a estos antígenos que son como receptores para las inmunoglobulinas, y se encargan de atraer más células que los fagociten,
que células tipo T, ¿verdad? Linfocitos T que son asesinos naturales o células T que citotóxicas se llaman también. Hay otro tipo de células T que se llaman citotóxicas que liberan sustancias que rompen las membranas de las bacterias y las degradan, ¿verdad? Y también activan esta otra cadena de cascada de proteínas que se llaman proteínas del complemento, que se activan así como se activa en la cascada de la coagulación, ¿verdad? Una proteína se activa y activa otra proteína y activa otra proteína hasta formar un complejo proteico que se encarga de lisar la membrana de las bacterias y destruirlas. Ahora, cuando ya se pone en actividad la inmunidad adaptativa, esto nos va a generar reacciones inflamatorias. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar una bronquitis, una bronconeumonía, una neumonía, ¿verdad? Pero lo que está pasando ahí es que todo nuestro sistema, tanto innato como adaptativo, está generando defensas para destruir estas bacterias. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que se llama adaptativa porque de ahí en adelante las células B y T se quedan con la memoria inmunológica, ¿verdad? Hay anticuerpos que se crean específicamente contra estos virus o bacterias. Si estos virus o bacterias vuelven a ingresar en nuestras vías respiratorias, inmediatamente son identificados como patogénicos y son destruidos sin generar enfermedad. Para esto sirve nuestra memoria inmunológica, ¿verdad? Para esto, pues se supone que nos vacunamos contra... ¿Qué enfermedades respiratorias nos vacunamos? Contra la influenza, contra la difteria, contra el... ¿qué? No sé si hay contra el virus incital respiratorio, pero básicamente estos, ¿verdad? Contra el neumococo, ¿sí? Hay una vacuna contra el neumococo. Y entonces lo que están haciendo cuando nos vacunan es metiéndonos anticuerpos o metiéndonos un virus atenuado que no es patogénico, pero que sí es antigénico, es decir, sí va a provocar una reacción de formación de anticuerpos para estar ya defendiéndonos y poder generar anticuerpos contra esta molécula, ¿verdad? En esta imagen están resumidos todos esto que hemos estado viendo hasta ahorita, las barreras mecánicas de la escalera mucociliar, ¿verdad? Luego todas las células del sistema inmune que tenemos dentro de nuestras vías aéreas, que son neutrófilos, las células dendríticas, que son células fagocíticas en el epitelio, los macrófagos de las vías aéreas y los linfocitos que se encuentran en el intersticio y en nódulos linfoides de las vías aéreas, ¿sí? Ahora, en nuestros alvéolos, en nuestras unidades respiratorias, ya no vamos a contar con esto, con la barrera mucociliar, ¿sí? Esto ya no lo vamos a tener ahí. En los bronquiolos, algunos bronquiolos respiratorios escasamente van a tener unas pocas células ciliadas, pero no nos alcanzan como para formar una barrera mecánica como esta. Entonces, ¿qué vamos a tener en nuestros alvéolos? La sustancia surfactante que tiene propiedades inmunogénicas, ¿verdad? Es decir, que atrae glóbulos blancos que nos ayuden a eliminar cualquier bacteria, virus o partícula extraña, ¿verdad? Y entonces van a provocar esto que ven ustedes aquí, la migración de neutrófilos, que son fagocitos también, ¿verdad? La migración de macrófagos, ¿sí? Y estos se encargan de defendernos contra sustancias extrañas, irritantes, virus o bacterias, ¿sí? En este cuadro que tienen aquí está el resumen de todo lo que hemos estado viendo, las barreras físicas y mecánicas, la inmunidad innata y todo lo que incluye, y la inmunidad adaptativa y todo lo que incluye, ¿sí? Como les digo, si miran el video, ahí hablan más que todo de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Es muy, muy interesante el video. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctora, Dígame. entonces si hablamos a nivel de bronquios y tráquea, precisamente el mecanismo de defensa son los cilios, digámoslo así, pero ya a nivel alveolar es el surfactante. El surfactante tiene algunas propiedades bactericidas, ¿sí? Y tiene otras que se llaman de opsonización, es decir, atraen químicamente, liberan sustancias que atraen a los fagocitos, ¿verdad? A las células, exactamente. Pero también, aún sin que el surfactante los atraiga, siempre vamos a tener macrófagos en los alvéolos. Entonces, en los alvéolos nuestra principal defensa son macrófagos alveolares y sustancia surfactante, ¿verdad? Esas son las principales.
Perfecto. Y con esto de la vacuna del COVID, lo que hacen es eso, ¿verdad? La inmunidad adaptativa. Sí, lo que intentan hacer es inmunidad adaptativa, solo que aquí, pues, como se desarrolló tan rápido esta tecnología y como mutan tan rápido estos virus, que es lo mismo que pasa con el virus de la influenza, ¿verdad? ¿Por qué es que se supone que uno se tiene que vacunar cada año? Porque este virus muta con mucha facilidad. Y entonces las vacunas contra la influenza nos protegen contra ciertas mutaciones y contra ciertas otras no, ¿verdad? Em, Aquí no es muy común la influenza. En realidad, aquí en Guatemala se ven pocos casos de influenza versus tal vez por el clima, ¿verdad? Por las variaciones de clima que son tan intensas en el norte. Pero, por ejemplo, aquí lo que están tratando de hacer, porque no son virus atenuados, que la verdad es que las vacunas se llaman así porque son virus atenuados o porque son anticuerpos, ¿sí? Esto lo que son partículas de RNA mensajero o es RNA mensajero que contiene el código genético de las partículas de la proteína spike del virus. Para que entre en nuestras células, replique la proteína spike del virus, salga a la circulación. Eso es lo que yo entendí, pues, ¿verdad? De la explicación que han dado de esto. Y que nuestro sistema inmune genere anticuerpos contra esa proteína spike. Esa es la cuestión, ¿sí? O sea, no es un virus atenuado que nos inyectan, sino que es una proteína, una secuencia proteica de ARN mensajero que trae esa secuencia para que nuestras células sinteticen esa proteína. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, Gracias, doctora. de nada. ¿Otra pregunta? Yo tenía más duda más que todo con lo de, siguiendo con lo del COVID, Ujú. más que todo con los macrófagos. Esto no tiene nada que ver con tienen que ver con la tormenta de citoquinas, que dicen que es la complicación más clásica del COVID. Exactamente. Lo que pasa es que el COVID, el virus del COVID es como que sobreestimulara todas estas células productoras de sustancias eh, proinflamatorias, ¿verdad? Como que las sobreestimulara y entonces se produce un montón de sustancias. Cuando nosotros nos enfermamos, vamos a producir sustancias proinflamatorias y antiinflamatorias. Lo que pasa es que cuando estamos en la fase aguda de una enfermedad, se producen más sustancias proinflamatorias que antiinflamatorias, ¿verdad? ¿Por qué se producen estos dos tipos de sustancias? Para mantener un equilibrio, ¿sí? Y que el daño pulmonar no sea tan severo, ¿sí? Por ejemplo, en los pulmones. ¿Por qué se destruye el epitelio alveolar durante el enfisema? Porque se producen de forma crónica sustancias antiinflamatorias y se desequilibra la balanza entre antiinflamatorias y proinflamatorias, ¿sí? Entonces, se producen muchas proinflamatorias de forma crónica y esto empieza a destruir el epitelio alveolar. Esto pasa en el COVID. Se produce un desequilibrio entre sustancias proinflamatorias y antiinflamatorias, ¿verdad? Y esta tormenta de citoquinas quiere decir que se producen demasiadas sustancias proinflamatorias y no solo a nivel pulmonar. Lo que pasa es que el epitelio pulmonar es muy sensible y ese es el que más ataca, pero se produce a todo nivel, ¿verdad? En todo el cuerpo. Por eso las manifestaciones de fiebre, por eso daña el olfato y daña el gusto, porque esta tormenta de citoquinas nos ataca a todo el cuerpo, pero el epitelio alveolar es muy sensible. Y ahí es donde se va a manifestar más. Y sobre todo porque me parece a mí que, no he entendido muy bien cómo es el asunto, pero me parece a mí que hay cierto tipo de analogía entre la enzima convertidora de angiotensina y hay un receptor viral que se une a esta enzima convertidora de angiotensina y eso es lo que activara la reacción inflamatoria. Y como esta enzima está metida en el pulmón, ¿verdad? Entonces también por eso se produce más el daño ahí. Entonces, esa tormenta de citoquinas precisamente es lo que daña el epitelio alveolar, ¿verdad? Y no solo daña el epitelio alveolar, sino que produce trombos a nivel del sistema circulatorio, ¿sí? Activa la cascada de coagulación y produce trombosis. Y entonces esto es lo que desarrolla también este cuadro de baja saturación de oxígeno que tienen los pacientes durante el COVID, ¿verdad? Pero sí, eso es. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta?
Muy bien. Bueno, chicos, otra cosa que tenemos que ver es funciones de la circulación pulmonar aparte del intercambio gaseoso, ¿sí? Nuestros pulmones nos sirven como un reservorio de sangre, es decir, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio y aumenta súbitamente el gasto cardíaco del lado izquierdo, este volumen aumentado de sangre que tenemos en relación al contenedor por donde va pasando nos sirve para que el ventrículo izquierdo jale un poco más de volumen en lo que se emparejan los gastos cardíacos del lado izquierdo y del lado derecho, es decir, en lo que el retorno venoso aumenta nuevamente para emparejar el gasto cardíaco izquierdo y derecho, ¿verdad? Eso es una cosa. También nos sirve de filtro, ¿verdad? Partículas que pueda haber recogido la sangre venosa durante su paso por el cuerpo, ¿verdad? Sobre todo si vamos a ponerle una vía intravenosa al paciente, sirven para filtrar, ¿verdad? La circulación pulmonar sirve como un filtro para eliminar partículas extrañas, bacterias, virus, incluso hasta burbujitas de aire, ¿verdad? Que se puedan ir ahí, que hay sistemas enzimáticos dentro del endotelio de los pulmones que pueden eliminar esto y mecanismos que lo describen muy bien en Levitsky, describen cabalmente como, digamos, una burbujita de aire, ¿verdad? Pequeñita, por supuesto, no una gran burbuja ya nos obstruye la circulación pulmonar y nos da una embolia gaseosa. Pero una pequeñita burbujita que se vaya, lo que va a hacer es llegar a los capilares y obstruir momentáneamente el flujo en un pequeño segmento de alvéolos, ¿verdad? Y entonces, en lo que la circulación pulmonar que está pasando por ahí constantemente, la sangre que está pasando por ahí, elimina esa pequeña burbujita de aire, se obstruye momentáneamente un poco la circulación, pero al ser eliminada, recupera nuevamente, digamos, su circulación normal, esa parte que se obstruyó, y no afecta mucho la función de intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces, nos sirve también como filtro. Luego, en el intercambio de líquidos mencionan que a pesar de que la presión hidrostática es baja y la presión hidrostática es baja en los capilares pulmonares, la presión coloidosmótica se mantiene y la presión intersticial también. Y entonces estas contribuyen a que la presión de filtración de las fuerzas de Starling tenemos una presión que hicimos la cuenta la vez pasada que era +1. Entonces, ¿esto qué implica? Que va a filtrar muy poco líquido al intersticio, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar que esta pequeña membrana respiratoria que incluye el intersticio pulmonar no se llene de líquido y engrose la membrana respiratoria. Además, los linfáticos tienen una importante función ahí para poder sacar este líquido. Y la otra función importante es la absorción de drogas, ¿verdad? Hay drogas que se pueden absorber a través de los capilares pulmonares cuando son inhaladas, por ejemplo, anestésicos, broncodilatadores, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, la nicotina, ¿verdad? Drogas recreativas como la marihuana, la cocaína, el crack. Así como hay drogas buenas, también hay drogas malas que se pueden inhalar a través de las vías aéreas y que van a llegar al tracto al cerebro, ¿verdad? Y van a alterar el sistema nervioso y todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Luego también tenemos las funciones metabólicas de los pulmones, ¿sí? Que básicamente son enzimas que se encuentran en el endotelio que inactivan sustancias que van pasando por la circulación venosa, ¿verdad? Metabolitos de, por ejemplo, la dopamina no tanto, pero la noradrenalina sí, por ejemplo, algunas prostaglandinas, ¿sí? Van a ser degradadas enzimáticamente por el endotelio de los pulmones. La síntesis y secreción de sustancias locales que ya platicamos, ¿verdad? Las células de Clara y las células de los neumocitos tipo 2 se encargan de reparar el epitelio alveolar, los neumocitos tipo 2 y las células de Clara el epitelio de las vías aéreas, y el pulmón junto con el hígado y los riñones se encargan de la regulación del pH del cuerpo, ¿sí? Este cuadrito pues es importante que le pongan atención para ver qué sustancias son completamente metabolizadas y cuáles no son afectadas. Por ejemplo, la epinefrina no, pero la norepinefrina sí, ¿verdad? La bradicinina sí es afectada, la angiotensina 1 que es convertida en angiotensina 2 en los pulmones, la angiotensina 2 que no es metabolizada por los pulmones,
Bueno, en fin, aquí hay una serie de sustancias que están enumeradas ahí en las páginas de Levitsky. Y por último, es importante revisar la secreción cómo se produce la secreción de sustancias surfactantes. Entonces, aquí les puse los numeritos, ¿verdad? Para que vayamos revisando. Primero se da la síntesis en el retículo endoplásmico rugoso de la célula alveolar tipo 2, ¿sí? Y la modificación de esta proteína sintetizada en el aparato de Golgi, cuando ya ha sido plegada y todo lo demás, entonces se va a empaquetar en cuerpos multivesiculares, es decir, en vesículas, ¿verdad? En vesículas que ahí se empaqueta la sustancia surfactante y entonces estas vesículas con surfactante ya se llaman cuerpos lamelares, así les pusieron, ¿verdad? Y se quedan ahí almacenadas en el citoplasma. Luego van a hacer exocitosis, los cuerpos lamelares se van a fusionar aquí y van a hacer exocitosis del surfactante en una forma como de hilo del surfactante que se llama mielina tubular, ¿sí? Una forma así como de hilito, ¿ya? Y luego esta mielina tubular ya se va a transformar en una monocapa, ¿sí? En una capa monomolecular que va a tapizar toda la superficie de los alveolos, ¿ya? Y va a disminuir la tensión superficial. Cuando algunas de estas moléculas ya sufren degradación, entonces se sueltan de la monocapa, algunas son recaptadas y para ser recicladas en el epitelio alveolar tipo 2, mientras que otras son fagocitadas por los macrófagos alveolares, ¿sí? Entonces así es como se da el ciclo de la síntesis, secreción y utilización de la sustancia surfactante. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Todo No, claro. doctora, todo claro, Perfecto. muchas gracias. Entonces, terminamos aquí. Les encargo siempre que se acuerden de su corto y como les digo, pues no se vayan a tomar muy en serio el receso, ¿verdad? Que tengan muy buen día, buen